Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres humildes, en mansedumbre y en humildad, reconociendo al Dios Padre, en nuestro Dios Jesucristo y en nuestro Dios Espíritu Santo, la Trinidad que nos guía y nos acompaña en este acontecer día a día. Hoy 28 de agosto del año 2022 reciban un amoroso saludo fraternal desde el campus ubicado en el municipio de Jericó, la provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala. En gracia de Dios que nos permite como Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental dar continuidad al espacio que igualmente en gracia de Dios acabamos de celebrar en la Fundación Amayá y que en gracia de Dios habrá de acontecer seguidamente con nuestro espacio de la Fundación Cambio Gnosis, de las cuales es la misma, es el amor, ese tejido maravilloso que se hace desde allí en amor, por amor y para dar gloria a Dios a través del amor en las tres fundaciones. Entonces triangular allí por favor la información, el conocimiento, en algún momento tejer la palabra, tejer redes de confianza entre todos hermanos, siendo una misma comunidad y sobre todo tejer ya conocimiento que se pueda engendrar desde una misma génesis, que es el amor. Ama ya ahí viene ya la conciencia ambiental, planetaria y galáctica, y ya viene esa conexión entre todos seres amados, como seres planetarios, seres de una conciencia superior en el sentido no de la soberbia, que es lo que la palabra nos invita hoy, a trabajar en humildad, sino en el sentido de saber que somos siendo tejidos ya más avanzados en las espirales que nos llevan a trascender ese ser egoísta, todo lo contrario a la humildad, a la vanidad, a la vanagloria, que es recordarnos a ser humus, tierra, conectados a la tierra. En el eclesiástico precisamente que se invita a trabajar la humildad está dentro de los deberes morales en la formación de los hijos, la lealtad que se debe tener con el Padre, pero fundamentalmente es el Padre creador, Abba, Papito, y siempre como niños, buscando siempre la confianza, el reconocimiento del Padre, agradar al Padre, dar gusto a lo que el Padre considera debe ser, por su sabiduría, por su conocimiento y más en el caso de Dios, porque ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Y en Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, siempre teniendo en referencia a un hermano. Hermana Sol, hermana Luna, la hermana Tierra, hacia nuestro hermano San Francisco, y así siempre está referenciado allí. Más adelante en la escritura nos mencionaba también de la carta a los hebreos y considerando en el Ben Sirá, en el eclesiástico, de las parejas de hermanos que ha tenido la historia, entre comillas, que el bien y el mal, no, el que tiene más acercamiento a Dios porque lo hace con humildad, con respeto, lo que llama temor de Dios, reverencia, o sea, reconocimiento que hay un ser superior, que hay un ser que clama por nuestra obediencia en el sentido estricto, en el sentido de no hacer nuestra santa voluntad, sino la santa voluntad de Dios. Amén. Y no sentirse soberbio en creer que todo es de uno, que todo es por mérito propio, que todo lo tenemos, ¿no? Al contrario, ese es el pecado que se llama en la iglesia, en la cristiana, católica o en cualquier iglesia que se crea en un Dios, sobre todo religiones monoteístas, que, que es asumir que sí somos criatura y dentro de todo somos relativos y relativizamos entre nosotros y relativamente nos asociamos para darnos confianza, para avanzar, para dar seguridad, pero porque somos un tejido, llamándonos a ser todos órganos de un mismo macro espíritu. A eso nos invita, pero nunca a alcanzar, ni aún juntándonos todos, a ser igual o superior a Dios. Bendito sea el Señor que nos libre de tal soberbia y saber que precisamente lo que se pueda ver como adverso,
que a veces los consideramos pruebas, no son enviadas por Dios, son adversidades, situaciones que se escapan a esa propia visión, a esa intuición, a esa percepción propia, o a la de otro, o a la de otros, y entonces creemos que si no sale como lo planeamos, como lo programamos, como lo pensamos que tiene que ser, que porque tenemos estudios, que porque tenemos soportes, que porque tenemos evidencias, y es que acaso la voluntad de Dios está supeditada a la voluntad o a la percepción que uno tiene de la voluntad de Dios, o a la percepción que uno tiene de las, digamos, entre comillas, voluntades de otros espíritus, y entonces ya lo tenemos todo manejado bajo control y todo está en el cronograma y en la línea de tiempo, y todo se va a gastar conforme a unos recursos, en un presupuesto de unos recursos, ¿no? Eso no funciona así. La realidad es una, la creación es una y Dios es uno. Amén. Respetando otras creencias de otros dioses, dándose cuenta que todos terminan articulados, amalgamados a lo mismo. Ahí todos vamos avanzando en esa triangulación. Y quizá el Dios sea una complejidad de muchos dioses, pero es uno, el absoluto, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, el llamado de Dios. Amén. Pero en todas las mitologías, todas las creencias, todas las falsas ciencias que se llaman herejías o anacronismo, como escuchaba también en Irene Robledo Strauss, son no correspondencias, lo que llamaríamos coincidencias, que para nosotros es diosidencia. O sea, todo se da porque tiene que ir en un orden desde la divinidad. Cuando se escapa ese orden o nos superan nuestras capacidades de comprensión desde el corazón, de meditación desde la razón, o de reflexión desde la razón más bien, y desde experienciación, pues, porque no lo hemos vivido, pues lo consideramos una herejía, lo consideramos pseudociencia, lo consideramos un, eso tiene otro nombre, no sé si es apoplejía, pero es, a veces se habla de galimatías, estás hablando mmm, cosas ruidosas, como sin fundamento, ¿cierto? Estratagemas, esos son supuestos estrategias, no son realmente planificadas, no obedecen a un plan, eso es todo improvisado, todo. No. El anacronismo a nivel planetario se refiere a que han habido contactos, acercamientos con otras humanidades, con otros tejidos, han habido otras formas de relacionamiento que llaman místicas y no se pueden separar. Precisamente Irene ponía la duda, que cómo así que hay que estar subrayando que sea místico, o que sea científico, o que sea empírico, no, es conocimiento humano. Desde otra perspectiva no humana habrán formas de conocimiento y habrán formas de codificar, de hacer su representación social, de hacer su trabajo de referenciación arqueológica, en nuestro caso, antropológica, todo ese rastreo, todos esos arquetipos, pero son todas esas conformaciones las que permiten hablar de complexus, el cogito ergo sum, en que hablamos desde las complejidades con Morán. Ayer venía escribiendo sobre eso en el ensayo, uno de los ensayos para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, y precisamente uno de los espacios que habla ahí es cuando todo lo que es subjetivo se trata de ajustar en una sola lectura, o sea, un concurso de subjetividades, tiende a ser positivo. Entonces ya deja de ser complejo en el sentido que ya no son varias versiones o múltiples. Es el unitas multiplex del que habla Edgar Morin, en cuanto la teoría y el método se van construyendo en sí mismos. Llegaba a esa meditación porque precisamente el sujeto está vinculado a lo que se llama el objeto de estudio, no está aparte. Uno no puede cerrarse los ojos, leer la realidad y hacerse el que está leyendo muy objetivo. Yo no me unto de nada, yo soy muy transparente, pero estamos en una realidad que nos vincula. Querámoslo o no, estamos vinculados astralmente, atmosféricamente, vía aire, agua, tierra, fuego, los elementales, vía espíritus que van viajando, vía campos mórficos, cuerdas, son dharmas.
que nos vinculan con esa realidad. Aquí, en tiempo presente, estamos unidos en alma, mente y cuerpo. Presencialmente estamos. Es que el presencial no es el extremo de la ciencia que quiere toda una evidencia y que todo tiene que ser demostrado conforme a unos estándares, una uniformidad, una uniformación. Malas noticias para quienes venimos creyendo eso o nos han hecho creer o aún lo quieren creer. Es que la realidad no obedece a lo que uno como criatura, como relativo, como limitado, quiera, crea o cree que debe hacer. Porque a veces creemos estar haciendo lo correcto, a veces es por ignorancia y otras veces por demasiada pleitesía a alguien sin obediencia ciega, o sea, cegueras espirituales, cegueras mentales y cegueras emocionales, y no hay un uso de la debida conciencia, tanto de la razón, pero no pura, sino la razón amplia, de diferentes perspectivas, conversar, de las místicas, bueno, formas de creencia, de conectar, hay que contextualizar en esa hermenéutica en qué época fue, con qué actores, cómo fue, para que no se hable del anacronismo. Por eso cuando hablamos de un anacronismo ambiental, un antagonismo y un analfabetismo es porque ambientalmente no se está haciendo lo que llaman en misma Grecia, en Aristóteles, la anamnesis, una actualización ambiental. O sea, leer cual si estuviesen en esas coordenadas, cual si estuvieses viviendo esas realidades, cual si estuvieses aconteciendo con esos seres. Por eso también allí mismo habla del principio del tercero excluido. Entonces, lo estándar, lo uniforme, pero también lo excluido porque no está en el estándar, y lo tercero, lo no incluido, que tanto hemos conversado acá, esa tríada, ¿cierto? Dentro de la dialéctica que se está estudiando ahí en un conocimiento de un sí o un no. Siempre la duda razonable, y eso mismo el cogito ergo sum en el método de Descartes lo admite, que hay duda. La duda razonable, de hecho, eso es lo que te lleva a investigar, método científico. Las partes. Cojo una parte, cojo la otra, pero ¿por qué despiezo? Porque tengo duda. ¿Cómo será soltando cada partecita a la cual sí puedo tener acceso, de la cual sí puedo tener control, de la cual yo voy teniendo un conocimiento poco a poco en mi alcance, en mis capacidades o en mis oportunidades que se me dan o que yo me creo, las fabrico o creo que tengo? Pues el creo tiene ahí doble sentido, creer en cuanto a crear, y en cuanto a fe, creencia, porque entonces todas son verdades desde las ciencias, desde las creencias y desde las vivencias. Entonces a la final todo ese tejido orgánico, energético y cultural, todas las arqueologías en esos tres niveles, te dan la confianza de que esa trama realmente es un complexo. Y eso te va acercando a algo más que verdad. Un concurso de intra, cuando es propia, inter y supra subjetividades, cuando va alejándose de cada quien, o sea, cuando se va haciendo cada vez más colectiva. No másica, no sumando las masas. Hemos venido hablando mucho insistentemente en eso, las triangulaciones, los trompos, los conjugados armónicos, las conjugaciones armónicas en su debido proceso. Si uno de los elementos del eslabón, de la cadena, de toda la trama, no está haciendo la mistificación, la individuación, el trabajo de la conexión con la divinidad, en buenas relaciones, llámese éticas, morales, estéticas, proféticas, como las quieras llamar, formas de relacionamiento que garanticen que hay esa comunicación, que hay esa revelación desde allí, esa manifestación, y que uno está siendo es testigo de que esa palabra se vuelve acción creadora y por tanto transformadora. Es un camino. El otro, leyendo como todos, en correcto, una lectura correcta de ese orden natural, de esa naturaleza, de esa creación. Lo más
inspirado desde la divinidad, no como la quiero leer, no como la creo que debe ser, no como yo considero tiene que ser. Ahí está la soberbia, y ese es el pecado capital y fundamental entre muchos que derivan de allí, porque la soberbia para tener, para poder y para el placer, y derive cantidad de aberraciones, de desavenencias, de afectaciones a sí mismo, a terceros, a la naturaleza. Y eso van a ver los efectos a largo plazo. Y uno tiene control de eso, en lo absoluto. Uno está viviendo el momento. Y cada vez la sociedad te desvincula más de esa necesidad de vincularte, de relacionarte con estadios mucho más allá, superiores, trascendentes, que nos sobrepasan. Esa es la humildad de reconocer que hay un Padre Creador y que hay que obediencia, ir de la mano, confiando en Él día a día. Prosperidad, mañana me dirás, mañana proveerás, si es tu voluntad que esté ahí. Lo que ya pasó, Jesucristo, resarcir el pasado, tratar de restablecer el tejido. ¿Por qué? Porque Él es un ser anacrónicamente, como lo decía Irene precisamente, porque es contrario, si se ve en las escrituras, que se le ha llamado el rebelde, otros dicen que revolucionario, que loco, claro, porque no concuerda, no concatena, no armoniza con la estructura, con ese supuesto orden humano, de esa forma humana, de ese tejido humano hecho para satisfacción propia o de unos pocos o de un interés muy propio, muy puntual. Ahí es donde la complejidad se vuelve un punto, porque tantos rayan en la misma lectura, en la misma forma, que termina siendo viciada, un círculo vicioso, la social mutuo elogio, un autorreconocimiento. Ah, sí, el status quo, un grupo élite. Pero resulta que ahí llegó algo, que hay unos signos que no sabemos interpretar, unas situaciones, unos eventos que nos están diciendo, no estamos solos. Entonces se hablaba de ovnis, objetos voladores no identificados. Sí son. Que la NASA, sí, que los Estados Unidos, aquí lo hemos comentado y con todo el amor del mundo y todo el respeto y la consideración. Hermanos NASA en el Cauca, indígenas, nativos, salvajes, que han comunicado con seres de otras dimensiones, de otras humanidades, transhumanización. Y eso está vestigio, vaya nomás a los museos. Irene mostraba el de los ovnis allí, unas navecitas pequeñas, en el Museo del Oro en Bogotá. Mostraba por allá en la India, por allá en México, seres que han tripulado otra nave y representados en roca, tallados en roca. Entonces, ¿dónde está la mitología? ¿De dónde? Eso inventado. Tenemos una falsa creencia de ver que la realidad es esto físico, lo que se puede tocar, lo que se puede medir, y que lo otro es idealidad que está en tu mente. Si está en tu mente, si habita tu mente, poéticamente, estéticamente, sutilmente, existe, porque de hecho estamos vivos. Hay una entidad que lo involucra. Eso nos lleva a la duda razonable de la existencia humana, toda la vida del existencialismo que separó alma y cuerpo. Y todavía hay gente que cree que la mente, que el pensamiento está en la mente y que la mente es el cerebro. Siempre se pinta la mente afuera, el pensamiento afuera, la sombrillita que nos acompaña, el tema de la moral, el que le dice sí, el que le dice no, la conciencia es afuera, no adentro. O sea, siempre hay una triangulación que no está en el corpus, en el biotraje. Es que el biotraje se desintegra, pero hay que hacer un ejercicio ahí de levitación, que es un trabajo espiritual, de neumas, almas. Para ello, ser maestros y haber caminado mucho y tener más que maestría todo el sacerdocio, el ritual, como eso de los levitas, que tenían todo el diaconado, todo el proceso más que canónico de las normas y de las leyes y de los preceptos, saber cómo hacer los rituales para que apunten o estén en un orden de espíritus de bondad, no entren otras fuerzas.
oscuras, porque también se da esa magia oscura, llaman magia negra, magia blanca, o sea, simplemente para no entrar a positivar allá, que eso también crea el reduccionismo en la complejidad, es simplemente saber que no camina en la espiral ascendente y de trascendencia, de la bendición de Dios, amén, que es el amor, amornización, a esa va a llegar la síntesis de este ejercicio de hoy, a que es el amor, de un ser, vida y obrar en el amor, por el amor y para el amor. Eso ya va a incluir el concepto ambiental. Esa discusión bizantina de que el entorno es la afuera, de que el ambiente es lo que me rodea, que el ambiente es todo lo de ambiente, eso es abstracto, eso no dice nada. También la madre tierra, sí, el espíritu como tal, pero está articulado a otros espíritus. La madre tierra no es un dios, es una criatura como todas otras. Entonces, como tal, debe estar amornizada, porque por amor fue creada toda la creación. ¿Qué es la creación? Lo que conozca y lo que no conozca. Lo habido y por haber. Lo creíble y lo no creíble, porque para Dios, que ha sido, que es y que será omnipresente, omnipresente, omnipotente, Él hace lo que en su voluntad le parezca. No lo que al hombre crea que deba hacer, le parezca y sea su voluntad. ¿No? Somos una criatura, entre miles de millones de criaturas. Así nos juntemos varias, vamos a tener un poquito menos, pero miles de millones, menos de veces que lo que es un Dios. Entonces, todo eso que se haya hecho desde ahí, o se esté haciendo, o se piense hacer, negando un Dios, contra un Dios, o no aceptando que hay esa divinidad amornizando todo, esa soberbia espiritual, intelectual y emocional se paga en creces propio, en futuras generaciones y no estoy hablando de solo generaciones humanas, no humanas y de generaciones, constelaciones, de otras astros, de otros planetas, de otras dinámicas. Eso altera todo ese orden hasta donde la divinidad lo permita, porque ella misma se puede autorregenerar, pero el que el escarnio le queda es a esta misma humanidad. Voy al punto y es desarrollo sostenible. Actuales y futuras generaciones, pensando el bienestar. Y ya no escupo en el espíritu, en la mente, si es que las tenemos juntas, con el corpus, esa tríada, alma, mente, cuerpo. Ya no escupo todo ese devenir, todo ese acontecer. Ya tenemos la medida. Salmo 89. Enséñame, Señor, a calcular los años para tener un corazón sensato. Y esa sensatez que es sentido, comentábamos ayer en Gracia Pedro Justo Berrío, y testa, sentimiento y testa, sentipensante, que le decía aquel ser a Orlando Falborda, sentir, pensar. Los indígenas hace rato vienen trabajando la intuición. Entonces, lecciones para nosotros, seres de tanto estudio, de tanto conocimiento, de tanto reconocimiento, ¿qué tenemos que decir frente a la realidad que nos va mostrando que por ahí no es? Se ven desastres, se ven pandemias, se ven inequidades, se escapa todo a ese orden del cronograma de Gann, del marco lógico, no es tan lógico, y a ese reduccionismo de la calidad, de la estandarización, uniformidad. Sí, es que es muy fácil para conseguir recursos, dinero, para manejar cosas físicas, recursos, incluido lo humano, el objeto. Entonces, mis amores, cerraría diciendo allí dónde está la ética, la moral y la estética, por mencionar solo tres. Nosotros queremos hablar de la profética, verdades desde Dios, desde ese orden natural, desde la creación, lo que salga en ese orden bien, lo que no también declararlo, que va en contra, y proponer el camino de reamornización en la espiral. ¿Cómo tratar de volver allá? Pues necesita uno la conexión, la divinidad, la terrenalidad y la transversalidad entre la humanidad. Seres de buena voluntad, comprometidos, muy dedicados a este trabajo, día a día, paso a paso, constante, seguido,
sin prisa pero sin pausa, donde no es rindiéndole pleitesía a un pagador, a un ethos financiero, a un homos faber, ¿no? Somos mucho más que eso. Mis amores, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido por su espacio-tiempo. En la palabra de hoy, precisamente en el Eclesiástico y en el Evangelio de San Lucas, nos trabaja sobre el llegar a ese banquete, a esa celebración, que es el banquete eterno, pero en tiempo presente, en ese eterno presente que somos siendo, este banquete terrenal, disfrutarlo con nuestros hermanos, todos, con humildad, entre comillas los pobres, que son los más grandes en espíritu, muchas veces en humildad, en obediencia, en temor de Dios, pero son quizá los que tengan más dinero y más recursos, los más pobres, los más miserables, por su propia sevicia, avaricia y vanagloria. Esos son los pecados capitales. Domingo, disfruten en familia, amorosamente. Y bueno, bendecidos Dios mediante, mañana continuamos. Muchas gracias.